Argentina, contexto y perspectivas luego de las PASO. ¿Qué esperar desde Uruguay? Es el título de la columna de economía de hoy, martes, presentada por Germán de Agosto, que ha vuelto a los estudios de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien, Tincho? ¿Cómo andás? Todo bien. Se me ocurre que ordenarnos cronológicamente puede servir para entender cómo puede haber impactado esta elección primaria o estas elecciones primarias en Argentina. Para empezar, ¿cómo venía la economía argentina previamente? La respuesta breve, mal. Venía mal. Venía mal. Vos, si te fijas en el 2020, es una de las economías que más cayó en la región, con una caída de casi 10%. ¿Sí? Y además venía mal mucho antes de la pandemia. O sea, que de alguna manera uno podría pensar que Argentina no crece desde hace casi una década. Casi una década. Que no crece en términos acumulados, y además no solamente no crece, sino que además tiene una inflación muy alta. O sea, que lo que hace es tiene una combinación que se llama estanflación, que es lo que ahora podemos ver si miramos la primera placa. Estancamiento e inflación da estanflación. Estanflación es un concepto que va a volver sobre el debate porque muchas economías ahora están sufriendo estanflación. Simplemente que Argentina es una excepcionalidad. Entonces estamos viendo una economía que viene de un contexto recesivo, que si bien ha mostrado en el primer trimestre algunos datos de recuperación, cuando vos mirás los datos de alta frecuencia, que son los datos mensuales, vos ves que ha ido perdiendo fuerza durante el segundo trimestre del año. Y eso es lo que se va evidenciando en las placas que estamos viendo. Exactamente. En la de la izquierda está justamente la parte de la de estancamiento, como se ve esa B corta, que todavía no llega a recuperar el nivel prepandemia, y en la otra se ve la inflación, que es una inflación inusitadamente alta para lo que es el contexto mundial. Es una inflación de 50% interanual. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestra inflación como una inflación alta en perspectiva internacional, acá estamos pensando en una inflación del 50%, claro, con un desempleo del 10%, con una pobreza que hoy afecta más o menos a 1 de cada 3 hogares o el 40% de la población, depende de cómo lo quieras ver. O sea, que realmente llega, o el contexto en el que tienen lugar estas elecciones es muy complejo desde el punto de vista de lo que es todo el tránsito que ha hecho, no solamente en el 2020, sino que lo podés arrastrar varios años más en el tiempo. ¿Y cuál es la perspectiva hacia adelante? Y en esta pregunta va incluido lo que pasó, el resultado electoral y las primeras señales post-elecciones, y esto lo agrego yo, con sectores, sobre todo en el oficialismo, que dicen hay que tomar medidas para revertir esta situación política. Claro, exactamente, vamos a ver para dónde sale, pero claro, si vos pensás en términos de perspectiva, vos vas a tener en el muy corto plazo, a diferencia de las PASO anterior, que fue la primera vez que los visité a ustedes fue por las PASO anterior, ¿te acordás que se había descontrolado todo? Por allá por 2019, que se había disparado el tipo de cambio, había sido, esta reacción fue como el espejo de esa reacción. Claro. En este caso lo que hubo fue como una cierta calma en los primeros días, una cierta calma que se expresa en una menor presión sobre el tipo de cambio, sobre indicadores bursátiles, sobre el riesgo país. O sea que por ese lado el termómetro que dejó los resultados es una suerte de calma, en contraste con lo que había pasado en las PASO anterior. Pero cuando vos mirás para adelante, las perspectivas son sumamente complejas. Si ahora miramos la segunda placa, vamos a ver primero que nada que este año la economía argentina va a crecer un 7%. Es un crecimiento alto, pero es un arrastre estadístico que se dice. Es simplemente que vos estás comparando con una base sumamente baja. Una especie de rebote, ¿está bien dicho así? Un rebote, sí, un arrastre estadístico, pero que no arrastra socialmente. O sea, que de alguna manera queda ese número y nada más. Cuando vos pensás un poquito más qué es lo que se ve abajo, que es básicamente lo que se ve es, cuando las economías que están dentro de esa línea temporal, que son banderitas, las banderitas siempre visten, es cuándo van a recuperar el nivel de PIB per cápita, o sea, ingreso por habitante, ¿sí? En todos los años. Y vos ves que hay muchas banderitas acumuladas en torno a 2021, 2022. Sí. Sin embargo, después ves un vacío entero que se va hasta el 2026. Recién a mediados del año 2026, Argentina va a poder retomar los niveles de ingreso per cápita que tenía antes de la pandemia, pensando que la pandemia eran niveles modestos, porque estamos hablando de un proceso que de hace 10 años venía para atrás. Y aún así el rezago es bien fuerte. Y aún así, si vos pensás en otros indicadores que te dan la pauta del drama, y no soy tímido al usar la palabra drama, cuando empezás para adelante es, por ejemplo, la pobreza infantil. Entonces es una pobreza superior al 50% infantil, o sea, no solamente son perspectivas de corto plazo las que son complejas, sino cuando vos alargás la mirada, de alguna manera te encontrás con que es muy difícil saber. Lo decía Fernando Lorenzo el otro día en entrevista con Javier Daedo. Yo no puedo hacer más que desplegar un diagnóstico en relación a los problemas de Argentina, pero no puedo saber qué pasa. Ya tenemos que cerrar, pero ¿y a Uruguay esta situación tan crítica cómo le incide, cómo le pega, dicho vulgarmente? Y ahí no cambia tanto, porque vos no tuviste una disrupción como las PASO del 2019. ¿Sí? Como que te complejizó más. Pero lo que vas a tener es el mismo escenario profundizado.